espero estén teniendo un día tan bueno como el mío. Yo soy Jorge y voy a tener el gusto de darles una pequeña plática sobre cómo estar listos para lo que sigue en el ambiente laboral. Entonces, sin más, comenzamos. Bien, un poquito de mí. Como ya mencionamos, me llamo Josué Gómez. Tengo 17 años en la industria. Empecé trabajando, de hecho, en la universidad, en un Internet Service Provider que se llamaba PBNet. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara en Ingeniería en Telemática. Tengo 2 maestrías, una en Comercio Electrónico, un MBA, y estoy haciendo, de hecho, otra maestría en Ciencias de la Computación, especialidad en Ciencia de Datos y Machine Learning. A mi puesto actual, soy el líder en México para las aplicaciones de inteligencia artificial y concretamente para la parte de Fusion Apps, y dirijo el desarrollo para ERP en el mismo equipo. Sin más preámbulo, iniciemos. Me gustaría empezar a platicar un poquito de la misión de Oracle. Que la misión de Oracle es llevar los datos y hacer que se descubran de nuevas maneras para poder desarrollar posibilidades que antes no creíamos posibles. Entonces, hoy en día estamos en una situación en la que los datos son el mayor activo que una empresa tiene para trabajar con y agregar valor en su día a día. Por lo tanto, poder hacer un correcto uso de los datos es algo que es imprescindible para cualquier empresa. Oracle lo tiene muy claro y eso es algo en lo que hemos estado trabajando, y que sin la inteligencia artificial sencillamente no podríamos tener una capacidad o siquiera poder hacer uso de la información que generamos. Como humanidad, hemos generado más información en un año, o al menos tenerla disponible, que la que hemos hecho en toda la historia. Entonces, eso se le conoce como Big Data. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero sí quiero hacer mucho énfasis en que la manera en cómo podemos trabajar los datos depende muchísimo de las herramientas que tengamos. Entonces, hoy en día vivimos una nueva realidad, una nueva normalidad, y es importante que nos detengamos un minuto a pensar qué significa esto, qué significa nueva realidad, qué significa nueva normalidad, hacia dónde va el mercado, qué es lo relevante, qué es lo que vuelve normal. Por ejemplo, hace unos meses era impensable trabajar desde casa, hoy ya no lo es tanto. Yo estoy en la casa en este momento y creo que la mayoría de ustedes así lo están. Estamos teniendo esta conferencia, normalmente hubiera sido presencial. Y la pregunta más importante es, ¿cómo puedo estar preparado para lo que viene y lo que ya está aquí? Entonces, necesitamos abrazar el cambio. Como decía, trabajar desde casa antes del 2020 se consideraba un riesgo o un lujo, dependiendo del equipo. A mí me tocó estar en equipos en el que poder trabajar desde casa era algo que te ganabas. Y hoy en día es algo bien visto y es algo común. De hecho, recibimos hace poco un correo en el cual nos felicitaban porque no solamente somos igual de productivos, somos más productivos como equipo. Y la razón es porque, como les comentaba antes tras bambalinas, logramos tener más tiempo, y ese tiempo lo estamos utilizando en lo que nos gusta. Esa es la importancia, concretamente en tecnología, de que las personas que trabajamos aquí es porque nos gusta lo que hacemos, y por ende es más fácil que tengamos una mejor productividad si nos ahorras tiempo. Otra cosa que ha cambiado es la educación. La educación remota. Yo recuerdo que varias veces no pude tomar programas que quería tomar porque eran presenciales, y algunas universidades sencillamente no lo pensaban. Hoy en día, toda la maestría que estoy tomando es de manera remota, y es una de las mejores universidades de Guadalajara. Entonces, ese cambio fue inmediato, fue forzado por la situación en la que vivimos. Y hay muchas otras. Concretamente, por ejemplo, podemos hablar de la banca digital. Se ha forzado una transformación digital, se ha abrazado y se ha hecho de una manera dramática. Pero no es la primera vez que pasa. Bueno, sí es la primera vez que pasa en nuestro tiempo. Sin embargo, este cambio es constante y gradual. Entonces, tenemos que tener muy en mente que lo que hoy consideramos una normalidad y que lo que hoy consideramos real, en 50 años no lo va a ser, y 50 años no es mucho. Tenemos esta foto de aquí. Este es
cómo se demuestra el cambio. Esta persona que está aquí está buscando un avión enemigo y esa es la manera en cómo lo hacía. Tenía dos platos gigantescos conectados a las orejas y su trabajo era estar un periodo de tiempo sentado esperando a ver si escuchaba algo que pareciera un rotor de un avión. Asimismo, hace menos de una vida, porque hemos tenido empleos que ya no existen. Por ejemplo, la primera imagen se muestra un caballero que está encendiendo una lámpara. Ese era un trabajo, ir por la ciudad encendiendo los faroles, lo cual es extremadamente ineficiente. Hoy en día tenemos una red de electricidad que lo hace automático. Igualmente, anteriormente había una persona que conectaba literalmente los circuitos para poder enlazar llamadas. Hoy en día, bueno, sería telefonía PBX normal. Ya un poco más al día de hoy, telefonía digital o internet, todas las llamadas están de alguna manera en la voz sobre IP. Había personas que se dedicaban, bueno, normalmente niños que se dedicaban a parar los pinos que tiraban las personas en los boleramas. Y pues el caballero que ya vimos que se dedicaba a detectar aviones enemigos. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en cómo va cambiando. Esto cambió y nadie se dio cuenta. Fue así, bueno, claramente las personas que se dedicaban a eso se dieron cuenta, pero me refiero a que el cambio ha sido gradual y es adaptable y se siente natural. Hoy en día lo estamos sintiendo de golpe y se vivió una transformación digital en poco tiempo. Asimismo, la expectativa de vida. La expectativa de vida hace 100 años estaba dramáticamente, creo que a la mitad. Por ahí vemos a México. México aquí se puede ver cómo la expectativa de vida anda por los 75, 76 años. Y en 1900, siguiendo la línea de México, que es esta, por ahí en 1950, 1940, o sea, hace 60 años, vivíamos 40 años más o menos. Entonces, en 50 años hemos doblado la expectativa de vida. Esto viene de Our World in Data. Aquí está la liga, si lo quieren ir a consultar. Entonces, las cosas cambian. Vivimos más, los trabajos cambian, las actividades cambian, y el hecho de que vivamos más significa que tenemos que estudiar más, porque de otra manera no vamos a estar preparados para los cambios. Tenemos que mantenernos corriendo lo más rápido que podamos para mantenernos en donde estamos. Entonces, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Qué trabajos se van a volver obsoletos? ¿El trabajo en el que estoy se va a volver obsoleto? Realísticamente no podemos decir, de seguro, nadie tiene una bola de cristal que pueda decir, sí, claro, este trabajo va a ser obsoleto en unos años o no. Todo lo que podemos hacer es estar preparados para tomar la mejor decisión en cuanto a qué trabajo queremos desempeñar y dónde queremos estar o construir nuestra carrera. Entonces, volviendo al día de hoy, esto realmente espero ponga las cosas en contexto, porque podemos empezar a pensar, dependiendo en la etapa de la vida en la que estemos, qué trabajos se van a volver obsoletos, cómo se va a ver la expectativa de vida en 100 años, ¿va a seguir este crecimiento o va a ser algo que ya se va a estabilizar y vamos a quedarnos en esa etapa o vamos a duplicarlo? ¿Qué nuevas tendencias va a haber? ¿Vamos a lograr algún día fabricar órganos? El Neuralink va a funcionar y vamos a poder extender nuestra conciencia, vamos a poder tener más recuerdos, vamos a hacer organismos cibernéticos. ¿Y qué trabajos van a venir con ellos? Más importante. Entonces, suena ciencia ficción, pero no lo es, porque ya hay varios hechos de los temas que acabo de mencionar que son tal cual hechos, son cosas que ya pasaron el día de hoy. Y lo más importante, ¿cómo podemos estar preparados para este futuro? Eso me lleva a uno de mis pasajes favoritos del libro de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le pregunta al gato, le pregunta, ¿me podrías por favor decir qué camino debo de tomar? Y el gato le contesta, bueno, eso depende en gran manera hacia dónde quieres ir. Y Alicia, como estaba desesperada por salir, le dice, no me importa. Y el gato le dice, bueno, si no te importa, el camino que tomes te va a llevar ahí. Entonces, después de eso le dice que lo único que quiere es llegar a algún lugar y el gato le dice, bueno, si caminas lo suficiente vas a llegar ahí. Sin embargo, nosotros no queremos, bueno, yo en lo particular no quiero llegar al lugar que sea, me gustaría tener una idea de hacia dónde voy. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes trabajos? Los siguientes trabajos que va a haber en el futuro, como decía, va a haber creador de órganos, será posible que haya un trabajo de eso con los nuevos avances en la tecnología. Realidad aumentada, eso yo creo que es un hecho que va a existir. Ya los nuevos dispositivos de tabletas digitales y dispositivos móviles tienen algún tipo de inteligencia que hace la realidad aumentada fácil. Se pueden medir cosas con sencillamente pasar el celular sobre ellas.
se pueden tomar recorridos virtuales, se pueden jugar videojuegos que atrapas animales que no existen en lugares que sí existen. Y algo muy interesante, va a haber un punto en el que tengamos un manager que no nada más sea gerente o que administre personas, sino que administre personas y máquinas. Y yo no hablo de robots tipo Terminator, hablo de agentes virtuales en las cuales dividas las tareas entre inteligencias artificiales y personas, a qué va a hacer cada quien. Definitivamente creo que va a haber algún tipo de drone traffic agent o de una persona que esté gestionando cómo los drones se manejan entre ellos, tipo líneas aéreas. Quizás sea un algoritmo que lo haga. Yo también creo que va a haber, los autos autónomos son una cosa que viene y en definitiva va a haber nuevos especialistas para poderlos atender. Entonces, estos son trabajos que vienen y que están quizá un poco en el extremo de las cosas nuevas. Vamos a ver si podemos regresar un poco a qué es lo que tenemos hoy en el 2020. En el 2020, sin sorpresa, al menos para mí, el mejor trabajo es software developer. No necesariamente es el mejor pagado porque creo que los cirujanos están por encima. Sin embargo, en esta lista es el mejor pagado por el balance que puedes tener y la satisfacción que tienes en tu trabajo. Ahora, software developer también creo que aquí está muy generalizado porque puedes tener varias partes y varias acciones como desarrollador de software. El trabajo más sexy es el científico de datos y las compañías más innovativas, sin sorpresa tampoco, son las compañías de tecnología. Entonces, creo que la tecnología es una muy buena apuesta y creo que lo que estamos haciendo el día de hoy, al menos en el área de IT, es muy relevante para el mundo y nos mantiene en vanguardia y en boga de lo que podemos seguir haciendo. Entonces, hablando de tecnología, que es lo que conozco, vamos a pensar que es la más innovativa, que hay un boom que viene. En definitiva, hay algo que va a explotar muy pronto, que va a ser la ciencia de datos. Y tenemos con la nueva normalidad, realmente tenemos un ambiente flexible de trabajo, podemos trabajar literalmente desde donde sea. Podemos aplicar a cualquier compañía en cualquier lugar del mundo y creo que el home office ahora es una realidad. Creo que ya más bien va a ser tema de regulaciones entre países de cómo pagar las nóminas y los salarios. Eso creo que va a ser más el tema. Sin embargo, trabajar ya no necesariamente tiene que ser físico. Y es uno de los trabajos más satisfactorios y mejor pagados. Entonces, creo que vamos a explorar la tecnología. Este es el razonamiento de por qué vamos a explorar tecnología, como en dónde debemos de enfocar nuestros esfuerzos en el futuro. Para podernos enfocar en ello, pues creo que una buena pregunta es, ¿qué capacidades necesito? Es una pregunta muy amplia porque depende en gran manera de a qué nos queramos dedicar. Por ejemplo, si queremos en esta presentación cubrir algo relacionado a ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, vamos a necesitar por lo menos 3 grandes capas, que es ingeniería y desarrollo de software, ciencias duras, cálculo, matemáticas, álgebra lineal, estadística, y saber cómo funcionan las aplicaciones nativas en la nube. Eso es la nueva realidad, eso es algo que tenemos como estándar. Así que vamos a ahondar un poco en ello. La primera tecnología que necesitamos poner atención es R. R es una suite para cómputo estadístico y tiene varias ventajas. Es muy bien conocida en la comunidad académica. Tenemos varias librerías, por ejemplo, esa de GenAlg es algo que nos funciona para hacer algoritmos genéticos. Y NeuralNet te permite hacer redes neuronales de manera muy fácil, al igual que Random Forest. Y puedes hacer aplicaciones muy bellas con Shiny Studio, que es una suite de R para hacerlo. Esta es la primera tecnología que me gustaría que consideráramos. La segunda es Python, que es un lenguaje de programación muy usado. Con este se pueden hacer modelos de Machine Learning muy rápido. Es muy fácil de adoptar, tiene librerías como Pandas, NumPy y Keras, que particularmente lo interesante de este lenguaje es que no tienes que conocer a fondo Machine Learning para implementar modelos de Machine Learning. Puedes tener un conocimiento básico de computación y leer sobre los básicos de inteligencia artificial y Machine Learning y entonces hacer algo con ellos sin necesidad de meterte tanto en la parte de la investigación. La siguiente tecnología que creo que es muy importante que consideremos es Java. Java corre
en millones de dispositivos. Literalmente hay licuadoras que corren Java. Y es porque es un lenguaje de programación portable muy sencillo de aprender, muy poderoso y que está literalmente en todos lados. Su documentación es amplia y puedes aprenderlo en lugares desde como W3 School hasta como los cursos de Oracle que son los recomendados. Ahora, pasando un poco más a tecnologías modernas, tenemos el REST, los servicios REST, que es una manera de comunicarse entre aplicaciones. REST significa Representational State Transfer y es una interfase que utiliza protocolos bien conocidos como JSON utiliza HTTP y utiliza formatos bien conocidos como XML o JSON. Es mucho menos complejo que SOAP, es mucho menos complejo que el modelo CRUD anterior y te permite hacer APIs flexibles que tú puedes adaptar a tu caso de uso en particular y que lo hace atómico y muy, muy portable también. Hablábamos hace un momento de las aplicaciones nativas en la nube. La arquitectura hoy en día se compone en 4 partes principales, las cuales son los contenedores, microservicios, el Continuous Integration y Continuous Delivery y DevOps, que es Development Operations. Estas 4 partes son la manera natural en que una aplicación en la nube se deploya y vamos a platicarles un poquito más en un segundo. Los microservicios o la arquitectura de microservicios es una de las tecnologías nativas de la nube, es una manera en cómo se diseñan las cosas y que te permite tener un desarrollo y entrega rápida y consistente de aplicaciones complejas. Te permite ser escalable y está basado totalmente en cómo vas a diseñar la aplicación para que no tenga estado y para que pueda crecer y ser nativa de la nube, aprovechando el modelo de escalabilidad que tiene. Los contenedores es una manera de empaquetar software. Es muy similar a una máquina virtual sin tener el problema de tener que cargar un sistema operativo completo. Entonces, básicamente, aquí cargas una aplicación y una vez que funciona en tu contenedor puede funcionar en cualquier lugar donde corre la base de los contenedores. Es como una máquina virtual. Las ventajas que te permite distribuir tu software de manera confiable. Es como una máquina virtual y está muy bien aceptada y es parte del paradigma de diseño con microservicios y aplicaciones nativas de la nube. La parte de DevOps o Development Operations es la que hace que todo lo que es la parte de deployment quede en una capa. Entonces tú puedes hacer que en lugar de tener equipos de desarrollo que trabajan en silos, tengas equipos de desarrollo que están trabajando y hay una capa que se encarga de mantener integrados los cambios de código y entregarlos de manera consistente, segura y con resiliencia a producción. Porque en lugar de que tengas que entregar cambios muy grandes, puedes hacer cambios pequeños y entregarlos muy rápidos porque toda esta parte se automatiza. Es en definitiva una de los pilares del desarrollo de aplicaciones modernas y va muy de la mano con Continuous Integration and Delivery, en el cual tenemos las ventajas de que pues tenemos la parte de que podemos ser atómico y podemos hacer todo lo que ya dije antes. Y bueno, entonces, recapitulando, Kubernetes es lo que orquesta los contenedores y te permite manejar paquetes de manera muy sencilla. Y todo esto no sería nada sin Big Data. Hablábamos hace un momento de la información que estábamos generando y las herramientas que tenemos para poder tomar esa información. Tenemos variedad, volumen y velocidad, como las 3 Bs. Entonces, la definición de Big Data es cuáles son los datos que no puede manejar una sola computadora. Creo que esa sería la manera más fácil de definirla. Es importante aprender esto porque todo lo que tenemos hoy en día es información. Y finalmente, opciones de infraestructura. Particularmente yo les hablaría de Oracle Cloud Infrastructure porque es una infraestructura de cloud de segunda generación. Tenemos la única base de datos autónoma en el mundo y en definitiva mejores costos que las competencias, además de una capa gratis en la cual puedes empezar a probar e integrar Java, integrar todo lo que dije antes de la nube. Entonces, poniéndolo todo junto, mi sugerencia es que vayamos a abrir una cuenta y empecemos a jugar
con todas las tecnologías que tenemos, si no es que lo hemos hecho antes ya, para poder poner en práctica, aprender y poner en práctica las skills o las habilidades que vamos a tener en demanda en el futuro. Asimismo, otra skill que es muy importante tener en cuenta es la ciencia de datos, la cual, esta es más o menos cómo se hace una aplicación de ciencia de datos, es extraer data, prepararla, hacer un modelo, desplegar el modelo y revisar los resultados. Ese es el paradigma. ¿Y para qué me puede servir? Bueno, la ciencia de datos utiliza Machine Learning y la Machine Learning está basada en una tarea que mejora un performance con base en una experiencia. Por ejemplo, si yo quiero dejar de tener tanto email spam, le enseño lo que es a un algoritmo spam y entonces el siguiente correo puede predecir si es spam o no, haciendo correctamente el etiquetado. O puede ser algo más complicado. Una persona, por ejemplo, en mi caso, que me llegan expenses, que me llegan cargos de cosas recurrentes que está pagando a alguien que le tengo que aprobar, puedo darle a un algoritmo los parámetros que más o menos utilizo siempre para que los apruebe por mí y me da tiempo. Al final del día lo que estamos buscando es tener más tiempo. Asimismo, si quiero predecir cuánto va a ser el costo de mi casa en 10 años, puedo alimentar un algoritmo con lo que ha sido el incremento en costos en los últimos 20 años, hago un análisis de regresión y entonces puedo predecirlo con un cierto margen de error, que esperemos que sea pequeño, cómo se va a comportar en el futuro. Y asimismo puedo clasificar noticias, puedo hacer recomendaciones y puedo hacer muchas cosas que son en definitiva muy útiles para la humanidad. Como ya lo mencionamos, estos son los usos de Machine Learning. Aquí les pongo en la presentación algunos, otros. Y lo que hace mi equipo es las aplicaciones basadas en datos, las cuales es muy similar al modelo de ciencia de datos. Tenemos una aplicación de datos basada en datos, normalmente va a descubrir data, extraerla, transformarla para acomodarla de manera automática, entrenar un modelo y generar predicciones. Eso es lo que hacemos hoy en día a grandes rasgos en mi organización. Y de hecho estamos buscando personas. Esto es nada más algunas de las posiciones que tenemos el día de hoy abiertas, las que puedes aplicar con estas skills. Entonces, recapitulando, tenemos un set de skills, tenemos una tendencia de trabajo y creo que podemos explotarla de manera muy real. Entonces, poniendo todo en una sola hoja, creo que del lado izquierdo puse foundations, que son cosas que yo considero que deben de ser la base. No necesariamente son ciencias duras, también está, por ejemplo, Big Data, que es un concepto, y Software Development Principles, que es algo que puede ir a la mano con las de ingeniería. Y en ingeniería tengo lenguajes concisos en los que platicamos. Esta tabla nos puede servir como guía. Aquí hay algunas ligas de donde podemos tener entrenamiento, que creo que pueden ser de gran ayuda. Y pues conclusiones, 2020 nos ha traído muchos retos, pero también nos ha traído muchas oportunidades. Estamos a punto de iniciar un boom millonario en cuanto a la explotación de datos y creo que podemos tomar ventaja de eso si estamos preparados y escogemos el camino para estarlo. Solamente para tener en cuenta, ha habido un 344% de crecimiento en posts relacionados con ingenieros de Machine Learning de 2015 a 2018. O sea, 3.4 veces más y creciendo. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Solo quiero despedirme recordándoles que si queremos tener tiempo, tenemos que hacer tiempo.